Buenos días. ¿Cómo amanecen? Dios los bendiga, mis hermanos. Yo les cuento que un día como hoy vamos nosotros a vivir de manera muy especial esta experiencia del retiro con la Santísima Virgen María. Sobre todo, mis hermanos, que ayer fue un día donde nosotros pudimos contemplar a Mamá María en toda esa experiencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, acompañando a Jesús en cada uno de los momentos de su vida hasta la ascensión. Hoy vamos a mirar, hermanos, a María caminando con la iglesia. Y, lógicamente, vamos a mirar un poco el culto que le tributamos como iglesia a la Santísima Virgen María. Hoy preside la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Hoy les voy a pedir a ustedes que me hayan traído la listica de sus difuntos. La pueden hacer, no hay ningún problema. Y en el momento en que lo estimes conveniente, yo le pido al ministerio aquí para que organicemos una canasta especial para los difuntos, que se los quiero poner a los pies de la imagen, y luego le vamos a ofrecer la Eucaristía. Acuérdense que el papel de la Virgen del Carmen y todas las grandes promesas en esta vocación tiene que ver con las almas benditas del purgatorio. Yo sé que muchos de ustedes son devotos de las almas benditas del purgatorio y a veces les rezan, pero las almas, como ustedes no les recen, les jalan la pata. Bueno, no le dejan dormir. Eso tiene una historia y una razón de ser. Vamos a empezar, hermanos, esta experiencia mariana ya en la iglesia. Miramos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahora vamos a mirar la tercera parte, que es el papel de María, ¿verdad? Su misterio en la vida de la iglesia. Uno solo es nuestro mediador. Ese es un principio teológico, según las palabras del apóstol. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece, y lo voy a decir despacito, tal como lo dice la iglesia, no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Acuérdate, ella se acerca en las bodas de Caná, le comenta a Jesús, y aparentemente Jesús como que se le niega, pero ella conoce el corazón de su hijo, y entonces le dice a los empleados: hagan lo que él les diga, sin haberla él autorizado. Esa es una mediación, pero una mediación, mis hermanos, que no es quitarle la gloria a él, sino al contrario, es decirle a él: muestra tu poder, tú eres el mediador, yo simplemente soy aquí como una abogada. Pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste
Depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, sino que la fomenta. Ella, hermanos, cuando nosotros le decimos corredentora, no le estamos diciendo al mundo que ahora tenemos un redentor y una corredentora. No, ella, unida a Cristo, ayuda al proceso de la redención. Así como cada uno de nosotros, hermanos, cuando le hacemos una invitación a alguien para que venga, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera, trabajándole a la obra de Dios para que su redención le llegue a otros. Y desde ese punto de vista nos convertimos en corredentores. Por eso la gran frase magistral bíblica que resume la intercesión de María se llama: hagan lo que Él les diga. Con eso ella salva su responsabilidad y le da validez única y exclusivamente a todo lo que diga el Señor. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor. Esto es innegable. Compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, lo hablamos ayer, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. No es madre biológica, es madre en el orden de la gracia, o sea, madre espiritual. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. La Iglesia cree que ella fue asunta, pues asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora. Es importante lo que voy a decir porque es aquí donde se entienden las advocaciones. Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, la cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. O sea, nosotros no perdamos de vista que el único mediador es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el pontífice. ¿Qué significa que Jesús es el pontífice? Pensemos en un río.
Yo estoy en una orilla, necesito pasar a la otra orilla. ¿Qué necesito? Un puente. Cuando decimos la palabra pontífice es porque Él es el único puente. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces Él es el puente para pasar de esta vida a la vida de la gracia, al Padre. Él es el puente. Y Él mismo llega a decir: fuera de mí no hay salvación. Pobrecitos los testigos de Jehová, se quedaron siendo testigos. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la de la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también, oigan esto, la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. Ya les explico la idea. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La experimenta continuamente y la encomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Cuando nosotros hablamos de mediación, el hermano separado te va a decir que el único mediador es Cristo. Usted, como cristiano católico, va a decir: tienes razón. Pero no excluye algo que tú como cristiano no católico haces y que yo como cristiano católico también hago. Y es que cuando una persona se me acerca y me dice: ora por mí, ¿qué estamos haciendo? Mediación. Mediación. Y dice que no creen en la mediación, entonces no me pidas oración, porque yo no puedo interceder por ti porque ustedes no creen en la intercesión. No, pero esa sal para ellos, María está muerta. Entonces, si dice que María está muerta, entonces no crees en la resurrección de los muertos. Nosotros siempre hemos creído que María se durmió y que cuando fueron a sepultarla en la dormición de María, no la encontraron. No existe sepulcro de María en la tierra. No existe. Por eso nosotros, en uno de los misterios del Rosario, decimos que María fue asunta. ¿Verdad? Fue asunta. El Señor es el que asciende. María es la asunción. Ella fue llevada. El Señor por sí solo se elevó. Ella no, ella la llevaba cargadita, sabrosa, en los brazos de su hijo. Incluso la Iglesia cree que fue asunta en cuerpo y alma. Yo también lo creo. ¿Tú también lo crees? Es un dogma de fe. Y lógicamente nosotros no nos vamos a poner con disquisiciones. Allá en el cielo, ¿dónde está el cuerpo de María? Debe estar viejísimo, porque tendrá más de 2000 años ese cuerpo. Hermanos, el alma no se envejece. Y saben una cosa, cuando ustedes, porque no sé si les habrá tocado ver a un ser querido difunto, a mí me ha tocado verlos, y hay aquí varios, y es una persona que refleja tanta luz y tanta juventud. Por eso yo no conozco el primero que se haya ido y se haya venido, porque eso ya anda mal. Se queda. Hermanos, cuando tú le trabajas a la obra de Dios y haces partícipe a otro de eso que tú estás viviendo, hermanos, estás haciendo mediación.
Ese es el sentido de María cuando ella dice: hagan lo que Él les diga. Y cuando ella se aparece ¿para qué? ¿Para que la endiosemos a ella? No, para que volvamos a Dios. Eso es lo que ella hace. Y yo le quiero decir hoy a Venezuela, orando anoche, el Señor me mostraba: van a haber más apariciones de María en Venezuela, en otros rincones. ¿Qué busca María? ¿Sabe qué busca María? La conversión. Entender, mi hermano, que la salida está en Dios, ¿verdad? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro camino fuera de Él. Bien. Otro punto interesante, hermanos, en este caminar: la Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia, como ya enseñó San Ambrosio. La Madre de Dios es tipo, porque hay un tipo y hay un antitipo, tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:20. Esto es, los fieles a cuya generación y educación cooperan con amor materno. Hermanos, toda la grandeza de la espiritualidad mariana nos hace entender cómo Dios la adorna de algunos valores espirituales más los valores humanos de ella para cooperar en la obra de la salvación. Por eso, hermanos, yo les decía a ustedes ayer, y nunca pierdan de vista esto: miren, esto es un camino que tú recorres, un camino que a medida que vas avanzando vas encontrando en cada retiro cómo en cada uno de los enfoques tú vas conociendo mejor a Dios. Cada sacerdote que se para aquí a predicarte tiene un enfoque distinto, pero en cada uno de esos enfoques tú vas aprendiendo mejor el misterio de Dios, y cada vez vas como despejando muchas dudas de cosas que no entendías. Hermanos, cuando hablamos de espiritualidad mariana, estamos hablando de los valores de María, que deben formar parte de los valores de todo discípulo de Jesús. No solamente de las mujeres, también de los hombres. Lógicamente, primordialmente de las mujeres. En los Estados Unidos, en Sacramento, hicimos un encuentro de jóvenes. Eso queda al norte de California, es la capital. Y lógicamente en un ambiente tan capitalista y en donde el gran Dios es lo que decía Julio ayer: el placer, el poder y el tener. ¿Sabe qué hicieron muchos de esos jóvenes? Tuvieron en el encuentro una experiencia con Cristo, y algunos dijeron: le entrego mi vida y me voy al sacerdocio.
Otras dijeron, le entrego mi vida y me voy de vida religiosa. Otros dijeron, le entrego mi vida y renuncio a toda actividad sexual hasta que me case. O sea, le entrego mi vida para vivir en castidad. Todos estos detalles comienzan a mostrar, hermanos, una auténtica espiritualidad mariana. Cuando María tiene el encuentro, cuando María aprende a descubrir el plan de Dios con ella y ella acepta colaborar, ¿qué le acompañó a María? Su fe, su obediencia, su espiritualidad, que era una espiritualidad judía, pero de una gran consagración y seriedad con Dios. Pero hay algo que a María le acompañó, mucho más especial: su fidelidad a Dios. Su fidelidad a Dios. O sea, María no contemporizó con el mundo que vivía. A ella, ¿qué le interesaba? Algo fundamental, hermano, que nos debe interesar a nosotros: serle fiel a Dios. Porque el mundo pasa, cielo y tierra pasarán. Eso, mis palabras no pasarán. Yo les digo una cosa: no ha pasado de moda la castidad. No ha pasado de moda. No ha pasado de moda la virginidad. Hay que buscarla con lupa, pero no ha pasado de moda. No ha pasado de moda, hermanos, la fidelidad. No ha pasado de moda estos valores que forman parte de una espiritualidad auténticamente mariana. Y digo no han pasado de moda, mis hermanos, porque cuando el hombre va a elegir a la mujer de su vida, siempre mira esos detalles. Pero si aquella mujer que él conoce, lo primero que hace es decirle: seamos amigos sin compromiso, seamos amigos con derechos pero sin compromiso, aquella mujer que le está diciendo: tengamos intimidad sexual, pero tú haces tu vida y yo ahora. Eso hoy se está dando. Los noviazgos limpios se acabaron. Aquellos noviazgos, mis hermanos, cuando se ponían a serenata, ¿no te acuerdas? Los noviazgos de serenata. A mí me tocó todavía, hermano, la época de los noviazgos de papelito. Uno mandaba la cartica y entonces el perfume que uno usaba en la colonia se le echaba el papel. Yo soy del Antiguo Testamento. Pero era una época romántica. Se volvía uno poeta y le mandaba las poesías. Cuando escuchaba un disco romántico, se los dedicaba. Esa época bonita donde se miraba la persona, no el objeto de placer. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento de debilidad no pasara cualquier situación íntima. Puede que pasara, pero no era el objetivo, no era lo fundamental. Por eso uno escucha hoy a mujeres que no se casaron: yo soy señorita de las de antes. Y entonces yo le contesto: sí, porque se quedó callado. Bueno, mis hermanos, la iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad. Pues por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal,
a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Por eso, la pila bautismal es el lugar de parto de la iglesia. Allí es donde nacen los hijos de Dios y de la iglesia en la gracia, en la pila bautismal. Y es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a imitación de la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Hermano, la iglesia no se puede salir de ahí. Nosotros podemos criticar a la iglesia, que podemos decirle retrógrada, podemos decirle conservadora, podemos tildarla de todo lo que queramos, pero ¿cómo ella hace para decir lo que la palabra de Dios no dice? ¿Cómo hace la iglesia para aprobar lo que la palabra de Dios no aprueba? ¿Cómo? Ella tiene que ser fiel a la palabra, a ella confiada. Y así le huele la cabeza al Papa. Él no puede decir al mundo otra palabra distinta que la palabra que predicó Cristo. No puede. No lo puede hacer. En la práctica los cristianos harán otras cosas, pero ya eso es desobediencia a Dios en primera instancia y a la enseñanza o doctrina de la iglesia en segunda instancia. Pero yo le quiero decir a ustedes, mis hermanos, no es posible que la iglesia predique una palabra distinta. Por eso, en la espiritualidad mariana hay algo que aparece muy especial como una gran característica: la obediencia a Dios. Y yo, la obediencia a Dios y a la iglesia, que me la expresa en la voluntad del obispo. Yo obedezco, porque yo me debo a la iglesia, yo le sirvo a la iglesia. En eso, hermanos, hay una gran enseñanza del Padre Pío. Ustedes se acuerdan todo lo que el obispo le hizo al Padre Pío, hasta lo echó de la iglesia y le dijo cuánta barbaridad se le ocurrió a ese ser humano, porque en ese momento estaba hablando el humano, pero el Padre Pío tenía el don del discernimiento y él sabía quién le estaba hablando, no el obispo en el orden de la gracia, sino el ser humano. Y cuando lo echó, él le dijo: no, yo no me puedo ir, porque yo necesito de la iglesia para mi salvación. Fuera que la iglesia no necesite de mí, pero yo sí necesito de la iglesia para salvarme. Eso se llama obediencia a Dios y obediencia a la iglesia. Hermanos, nosotros no transformamos la iglesia desde afuera, pero sí la podemos transformar desde dentro, porque tú eres iglesia. Amén. A la gloria de Dios. Termino, hermanos, con esta idea. Mientras la iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, Efesios 5:27, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. La iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La iglesia, a su vez, glorificando a Cristo
se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan en la regeneración de los hombres. En el próximo encuentro vamos a mirar el culto de la Santísima Virgen en la Iglesia. ¿Cómo debe ser ese culto? En este momento, hermanos, pudimos entender la función de intercesora, de corredentora por parte de la Virgen en la Iglesia. Esto nos ha de preparar, hermanos, para los 4 momentos que vamos a mirar hoy. Bajo la intercesión de Mamá María, nosotros podemos pedir la sanación. Claro que sí. Con la intercesión de Mamá María, y ese va a ser el próximo encuentro, con el Santísimo expuesto. Y yo sé que con María y los ángeles a nuestro lado, vamos a pedir la liberación, no solamente de nosotros y de nuestras familias, sino de toda Venezuela. Después del almuerzo, mis hermanos, vamos a tener un momento especial con Mamá María para pedirle su intercesión, hermanos, en la situación económica que vive el país.